Hola, bienvenidos queridos estudiantes y comunidad académica en general a este proceso de formación que nos está llevando a este tema tan interesante que es la formación por competencias. Hoy vamos a tratar un tema muy interesante que tiene que ver con la formulación, la formalización y la construcción de las competencias, los indicadores y los objetivos de aprendizaje. Es importante partir del hecho de que la formación por competencias no es un proceso aleatorio o al azar, es un proceso planificado, pensado y que al igual que en una empresa común y corriente, también parte de una plataforma estratégica y también se compone de una plataforma operativa. Es decir, que las instituciones de educación, cuando arrancan con su proceso de formación por competencias, deben desarrollar un modelo pedagógico basado en la formación de competencias. Y este modelo pedagógico, digamos que es la parte estratégica, es decir, cuenta con una misión, cuenta con una visión, tiene unos objetivos medibles y aparte de eso tiene unas estrategias de formación. Ese modelo, por lo general, es un modelo que le permite a la institución adaptar las competencias a su modelo de formación y impartir sus clases y desarrollar todo su proceso académico desde ese núcleo central que son las competencias. Un ejemplo puede ser como el que tenemos en la pantalla, en donde si bien tenemos como núcleo central las competencias, también vemos que hay unos elementos importantes como son el núcleo familiar, el personal docente, el personal administrativo, el personal de apoyo y todos aquellos que están inmersos dentro de ese proceso de formación por competencias. Esos elementos deben estar establecidos y alineados desde la perspectiva misional, la visión de la organización y los perfiles de formación que la institución pretende lograr con sus estudiantes y con los posibles egresados que vayan a tener en un futuro. Fíjense lo siguiente, ese modelo refleja lo que deben tener las competencias, es decir, por un lado tenemos un componente que va fundamentalmente orientado hacia la formación cognitiva. Fíjense lo siguiente, los elementos importantes que vemos acá son la formación académica y la formación psicopedagógica. Adicional, hay un componente que tiene que ver con la estructura procedimental. Fíjense que tenemos un elemento importante en formación en TICS y un elemento importante en la formación de la persona desde la perspectiva física y tenemos un componente importante o un componente casi que proporcional en cuanto a la componente actitudinal en donde vemos componentes como la formación social y como la formación cultural y artística. Este modelo, fíjense lo siguiente, es básicamente la parte estratégica. Aquí ustedes podrán ver la misión, la visión, los objetivos que persigue la institución y todos aquellos elementos que le dan forma a ese plan que tendrá como último resultado la formación de un perfil particular en un grupo de personas que van a satisfacer una necesidad en el mercado o una necesidad de sentida dentro de la sociedad o aquellos elementos que el país requiere para su formación de profesionales. Sin embargo, una cosa es la parte estratégica y otra cosa es el elemento operativo, es decir, cómo traduzco este modelo a digamos que un lenguaje más claro para el docente y que se pueda palpar, digamos que en el aula de clase, al interior del espacio de aprendizaje o los entornos virtuales. Entonces, en ese orden de ideas, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primero debemos definir qué es el concepto de competencia y cómo está estructurada. Y afortunadamente tenemos muchos elementos que nos permiten a nosotros nutrirnos de esta parte de las competencias, es decir, no hay una definición clara o establecida. Fíjense en lo siguiente, el Ministerio de Educación establece que es un elemento integral que tiene que ver con los conocimientos, las habilidades y los valores y que es un componente cognitivo, un componente procedimental y un componente actitudinal interrelacionados para encontrar los desempeños eficientes en entornos de trabajo. ¿Qué significa? Significa, aquí nos dice algo muy importante esta primera definición y es que hay que evaluar, por ejemplo, las competencias desde la perspectiva de el saber hacer en una actividad laboral, es decir, debe verse el resultado de la competencia en una situación en la que la persona se tenga que enfrentar a un problema, en este caso en el campo laboral.
Está la definición, por otra parte, de la organización ISO, la Organización de Estandarización Internacional, que nos dice saber hacer frente a una tarea específica, el cual es evidente cuando el sujeto entra en contacto con ella. Es decir, las competencias no se van a evidenciar hasta que la persona no se vea obligada a utilizarla para resolver una tarea. La UNESCO también nos dice que es la adaptación de la persona a una situación o contexto que de una u otra manera le va a permitir desarrollar esa competencia. ¿Qué significa eso? Significa que la competencia le debe permitir a la persona no responder de la misma manera siempre, sino que debe ser adaptativa, dependiendo de la dinámica, dependiendo de las circunstancias. Esa competencia le va a permitir a la persona reaccionar de una u otra manera con el fin de adaptarse al contexto. Y tenemos la definición de la Organización Internacional del Trabajo, que nos dice que es la capacidad de articular y movilizar condiciones intelectuales y emocionales en términos de conocimientos, habilidades, actitudes y prácticas necesarias para el desempeño de una actividad o una función particular y conforme a la naturaleza de su trabajo, pero con dos condiciones importantes. Primero, que sea eficiente y segundo, que sea eficaz y creativa. ¿Esto qué significa? Significa que aquí también tenemos un componente importante y es que la competencia se convierte en un elemento que tiene en cuenta las emociones. Esto, digamos que le da un sentido más humano a la competencia. Ahora, ¿cuál es la definición con la que, digamos que nosotros queremos plantear qué es una competencia? Es la que se establece desde el proyecto Tuning. Y dice, se entiende como una combinación dinámica de atributos en relación a conocimientos, habilidades y actitudes, responsabilidades que describen los resultados de los aprendizajes de un programa educativo o lo que los estudiantes son capaces de demostrar al final del proceso educativo. Fíjense en lo siguiente, esta definición es más ajustada a lo que nosotros tenemos porque tiene que ver con el perfil de formación que persiguen las instituciones en sus egresados. Entonces, básicamente desde la perspectiva académica nuestra lo que debemos tener en cuenta es ese perfil de formación y cómo ese perfil de formación va a ser el resultado final de un proceso educativo. Eso nos lleva a que nosotros tengamos en cuenta qué es una competencia y cómo está estructurada. Lo primero que nosotros vemos es que, como lo decía la definición del Ministerio de Educación, nosotros tenemos un componente actitudinal, es decir, es un saber ser, ¿listo? Tenemos un componente procedimental que tiene que ver con un saber hacer y tenemos un componente cognitivo que tiene que ver con lo que la persona sabe. Entonces, vemos que la competencia es una mezcla de saberes. Ojo, y aquí hay dos elementos importantes. Primero nos dice que la competencia es un componente integral o un elemento integral y también que es un componente integrador. ¿Qué significa eso? Primero que todo, nos dice a nosotros como componente integral que no podemos desconocer los demás saberes y darle preferencia a uno en particular. Me explico. Por ejemplo, para resolver un problema, ¿sí? Por decirlo de alguna manera, eh, cortar una pieza de madera con un serrucho, ¿sí? Esa es, digamos que, una competencia que, pues si bien no la vamos a formar en la universidad, sí nos deja ver muchos elementos que debería tener esto del componente integral. Lo primero que yo debo tener en cuenta es que cortar una pieza con un serrucho no significa solamente colocar el serrucho y comenzar a moverlo de adelante hacia atrás para que los dientes corten la madera, sino que debe haber un proceso de análisis espacial, es decir, debe haber un componente cognitivo que me diga por qué línea debo moverme, hacia dónde debo moverme y cómo debo cortar la madera, pero también debe haber un componente actitudinal y es estoy en buena tónica para cortar esa pieza, estoy dispuesto a hacer ese proceso o lo hago porque me toca o porque de una u otra manera si no lo hago voy a recibir un castigo. Y tengo un componente procedimental que es el que me dice cómo debo tomar el serrucho, cómo debo colocarlo sobre la madera,
cuál es la velocidad que yo debo utilizar para el corte, cuáles son las condiciones que yo debo seguir para que la madera no se lastime más de lo necesario o que tenga un corte prolijo. Entonces, en ese orden de ideas, lo que me está diciendo el componente integral es que los tres elementos se necesitan para el desarrollo de la competencia. No es simplemente o que yo sepa, o que yo tenga la actitud, o que yo sepa cómo hacerlo. Lo importante es que los tres se conjuguen para resolver ese problema. Y el otro elemento es un componente integrador. Es decir, que no solo basta con que la persona aprenda de una disciplina, sino que tiene que tener un conjunto de conocimientos, un conjunto de habilidades, un conjunto de capacidades y destrezas que se ponen en práctica en el momento en que esa competencia se requiere para enfrentar un problema. ¿Eso a qué nos lleva? Nos lleva a que nosotros debamos definir primero qué es el componente actitudinal, el componente procedimental y el componente cognitivo. Fíjense lo siguiente, el componente procedimental, ya lo habíamos dicho, tiene que ver con el saber hacer, y es decir, que se enfoca en el proceso sistémico con el cual se desarrolla una actividad. Tenemos un componente actitudinal que hace referencia a el ser, perdón, y es decir, cómo nos comportamos o cómo reaccionamos, cómo actuamos ante una determinada situación. Y tenemos un componente cognitivo que también ya lo dijimos, tiene que ver con el saber, es decir, la formación o los datos o la información o los conocimientos previos que yo tengo para poder enfrentar ese problema. De igual manera, eso nos lleva a que nosotros podamos plantear ese elemento de competencia desde una perspectiva de modelo de productividad, en donde yo puedo medir cuáles son los elementos que ese modelo le está aportando a la persona, a la sociedad o al programa académico desde la perspectiva del análisis vectorial. Ahora, como ya lo vimos cuando hicimos el análisis del modelo pedagógico, ¿sí? El modelo pedagógico no es un elemento de formación único o unidireccional, sino que tiene que ver con la forma como yo puedo establecer unos vectores de formación mucho más particulares y que más adelante vamos a asociar con las áreas de formación en competencias, los indicadores de competencia y los objetivos de aprendizaje con el fin de pasar de un nivel de aprendizaje básico a un nivel de aprendizaje superior y cómo ese nivel de aprendizaje superior nos va permitiendo evolucionar hacia la consecución del perfil deseado por parte de la institución. Eso nos lleva a que una vez yo tengo toda mi carga de competencias, yo lo que puedo es ver cómo esas competencias van formándose módulo a módulo, semestre a semestre, curso a curso, nivel de formación a nivel de formación, hasta obtener que el vector final de formación, que es lo que mi profesional sabe, cómo actúa y cómo procede. Una vez yo he terminado el proceso en la institución, una vez he terminado este proceso de formación y de educación, lo que estoy determinando o lo que estoy llegando a medir en este elemento es el perfil de formación. Fíjense en lo siguiente, entonces yo puedo tener distintos perfiles de formación dependiendo de las carreras en las que yo quiera profundizar o hacer énfasis con mis estudiantes. Ahora bien, ¿cómo se construye una competencia? Una competencia se construye afortunadamente de múltiples formas, ¿sí? Aquí tenemos una serie de vínculos en la web en donde veremos que cada vez las competencias son un poco más complejas y se van logrando elementos importantes que van nutriendo este proceso de formación de competencias, pero no es una metodología única la que existe para la construcción de competencias. Y esa metodología es la que, digamos que vamos a tratar de establecer para nuestros procesos de formación.